La entrevista destacada en Su Palabra por Delante a través de los micrófonos de Radio Fe y Alegría 105.9 FM, nuestro canal de YouTube, @Radio Fe y Alegría Mérida. Me acompaña acá en los estudios el profesor José Ángel Rivero Figueroa, profesor de la Universidad de los Andes, justamente politólogo, quien nos va a dar justamente detalles acerca de, bueno, el panorama de las migraciones internacionales y también todo ese proceso de trabajo que desarrolla en nuestra máxima casa de estudios, ¿no? A través del área de extensión de la Universidad de los Andes. Hay unos diplomados allí que están en escena, en desarrollo, y por supuesto estaremos hablando de estos temas, ¿no? La educación versus lo que se realiza a nivel general. José Ángel, bienvenido a los micrófonos y a las cámaras de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días también a todos los que nos escuchan a esta hora. Gracias por la invitación, Héctor, y como siempre digo cada vez que vengo, me siento en casa porque esta siempre ha sido mi casa desde hace muchos años. Así es. Bueno, José Ángel, inicialmente, ¿no? Para poner en contexto el tema general, ¿no? Habíamos hablado para plantear este tema que no es digamos que no es circunstancial. Lo decías en la última conversación que tuvimos acá. El tema de la migración no es algo novedoso, es algo que es histórico, pero que evidentemente hay momentos donde hay o mayor tensión o mayor eh, visibilidad. Hace poco, de hecho, vi un titular que no amplié los detalles porque estaba justo empezando el programa, pero veía cómo ya a través de la BBC lo informaron, ya el gobierno de Panamá ha comenzado un proceso para detectar las personas que lamentablemente murieron en el Darién. Y el cálculo habla de 1 millón. Entonces, bueno, para poner en contexto el tema, sabemos que es una situación que está siempre allí en constante análisis, José Ángel. Claro, sí, porque en otra oportunidad cuando estuve aquí decía que justamente el tema de las migraciones, bueno, un tema que tiene que ver con la propia vida de las personas, es decir, nos hemos movido, nos seguimos moviendo permanentemente. Las migraciones, digamos, también hemos dicho que tienen distintas causas. Hay migraciones que son voluntarias, una persona se va de estudio, se enamora, se casa. Podemos decir incluso cuando eres joven, quieres conocer otros lugares, te vas, vives la experiencia. Esas migraciones pueden ser internas, es decir, dentro del país, pueden ser internacionales cuando te vas a otro lugar. Ok, pero también hay otras situaciones, cuando hablamos de migraciones forzadas, hay situaciones que también podríamos decir cíclicas, por ejemplo las guerras. Hay poblaciones que permanentemente se han mantenido en situaciones de conflictos como Colombia, que lo que tenemos aquí al lado, que no hace tantos meses, 5 o 6 meses, que hubo nuevamente recrudeció la violencia en la zona del norte de Santander. Hubo un buen número de colombianos que habitan esa zona que tuvieron que desplazarse forzadamente dentro del territorio, es decir, a otras regiones de Colombia o a atravesar frontera. En el caso de esa zona que es el Catatumbo, el Tibú colombiano, norte de Santander, se movilizaron a Venezuela. Pero poco sabemos de eso, pero si tú vives en esa zona de la Panamericana, vives permanentemente viendo ese movimiento de personas. Entonces, esa buena parte de la población de esa zona en conflicto se movilizó a Venezuela, estuvo aquí. Claro, ahí sabemos que hay una relación histórica entre Venezuela y Colombia y entre sus poblaciones. Entonces, muchas de esas personas que se movilizan desde Colombia a Venezuela, solo para poner un caso, seguramente tienen familiares, tienen algún tipo de arraigo en esa frontera, que es una frontera tan permeable, tan, digamos, viva, como también hemos dicho. Es natural que todo el mundo tenga una familia. Entonces, no se hace tan visible como, por ejemplo, otra situación de violencia como la que vivimos, que es grave, que nos tiene a todo el mundo en vilo, como el caso de Palestina. Que los pocos que logran salir, pues bueno, pasan a campos de refugiados. Ahí mismo, dentro del territorio de Gaza, están en campos de refugiados. Digamos, son desplazamientos internos. Son otras formas de migración que también es importante mirar. Y tienes otras migraciones también como basadas en la guerra, digamos, como la de Ucrania. Ahora, tú decías algo ahorita muy importante, y es que pareciera que son temas que de momento Exacto. son noticias y luego se nos olvida, pero Gaza, la situación de Gaza es una situación histórica de movilización forzada. Ucrania, bueno, una guerra que comenzó hace 3 años
y sigue estando viva, pero poco sabemos de la gente que sigue entrando y saliendo de Ucrania, o el caso colombiano, que también es digamos, una población que permanentemente se está moviendo. Vuelvo a Colombia, hace menos de un mes, hace 2 o 3 semanas, hubo atentados en distintos lugares un mismo día. Bueno, eso es un motivo para que mucha gente también se movilice de sus territorios por temor también, de las ciudades, quizás de Cali, por ejemplo, decidan irse a zonas rurales porque se sientan más seguros. Entonces siempre va a haber situaciones que hacen que las personas se permanezcan en movimiento. Decía lo del Darién, bueno, hace 2 meses más o menos era noticia que el gobierno panameño daba por concluida la crisis. Así, con noticias. Lo decretaba. Cerraron el paso habilitado que tenían con su frontera con Colombia y daban, en declaración pública, daban por sellada la crisis. Pero ¿quién decreta que una crisis como la crisis de las migraciones en América Latina se dan por cerrada? Porque claro, nosotros somos venezolanos, el tema que más nos sensibiliza es nuestra población como venezolanos, pero por ahí pasaban colombianos, ecuatorianos, haitianos, chinos, personas de Bangladesh, o sea, gente que venía de Europa, que venía de Asia, que veía como una opción para atravesar y llegar a los Estados Unidos, llegar a Colombia o a algunos países de Sudamérica y atravesar el Darién para finalmente llegar a los Estados Unidos. Entonces es una crisis que se da por sellada para un gobierno porque han dejado o bajaron los flujos de personas que pasan por ahí, pero ahora las personas se van por el Pacífico colombiano, porque siempre va a haber la necesidad de movilizarse y más cuando es de forma forzada. Ahora vamos a encontrar también situaciones que hagan que sean mayores esos flujos o menores esos flujos, y un caso, por ejemplo, el paso del Darién, es que con la llegada de Trump y el cambio de política migratoria, disminuyó el paso de personas porque veían con menos posibilidades el llegar a los Estados Unidos por ingresar. Y si después a eso le agregas la política migratoria establecida durante el tiempo de Donald Trump, que no es mucho el tiempo, pero ha sido muy movido, digamos, la situación, como el tema de las deportaciones, el tema, acaban de aprobar o ratificar la medida de que la institución migratoria ICE comience a ser redada y pueda apresar a migrantes. Ahí sigue habiendo protestas en California, en Los Ángeles, sigue habiendo protestas en Chicago, protestas en Nueva York, justamente porque la política de Estados Unidos en este momento, dirigida por su presidente, es de persecución a la población migrante. Entonces siempre, volviendo al punto de inicio, cuando tú dices, pareciera que es que hay momentos que ya se nos olvida, que hay estas movilizaciones humanas, pero siempre hay casos, siempre hay situaciones, y nos olvidamos hablar, por ejemplo, de África. Y entonces ahora es todo ese movimiento humano desde los países africanos por distintas vías, por tierra y por mar, para llegar a Europa y allí intentar también establecerse. Entonces hay otras, digamos, otras situaciones también. Entonces ahora podemos hablar de eso, digamos, largamente. Sí, ¿no? Y que además también es importante que la audiencia sepa que se habla mucho de, exacto, una migración por política, por situaciones de guerra, pero ojo, que ahora también viene este tema del efecto del cambio climático, es decir, la necesidad del agua, ya por ejemplo está marcando un escenario delicado para que organizaciones, para que comunidades pues, decidan moverse, porque ante ese escenario pues hay que buscar una alternativa, ¿no? Como bien también marcabas. En el caso de acá de Sudamérica, esto que ha habido y que todavía evidentemente dependiendo de la política de cada país, va siendo también un tema de conversación, es decir, cómo Venezuela, y sería bueno que nos los refresques, José Ángel, Venezuela tenía en otro tiempo una apertura en temas de recepción de migrantes, pero ahora, bueno, al tema de Sudamérica hay países con restricciones, con conflicto que, bueno, dependiendo de la política de ese país, ha tenido ese retroceso, sumado a otro tema también plantear, José Ángel, que es el prejuicio del migrante. Es que todos son malandros, por ejemplo. Claro.
Sí, ya digamos, ahí pasamos a otro ámbito que tendría que ver como la posibilidad de acogida, ¿no? De cualquier persona en situación de movilidad, se llamaría, ¿no? O migrante. Fíjate que eso también responde mucho a estas situaciones cíclicas que decíamos. Por ejemplo, para hablar del caso de los venezolanos, hace 7, 8 años existía por la propia crisis migratoria, digamos, que se planteaba para la región del Suramérica, se creó entre algunos países que estaban sensibilizados ante la situación de migración masiva de venezolanos, se creó el Grupo de Lima. Y con el Grupo de Lima se pretendía establecer algún tipo de políticas comunes para los países en relación a la migración venezolana. Claro, esos siempre son mecanismos políticos que responden también a circunstancias políticas, a lógicas políticas. Cuando cambia esas correlaciones de fuerzas políticas en la región, también cambiaron esas medidas de acogida o esas políticas de acogida. Entonces en el 2019, que lo viví en carne propia porque en ese tiempo estaba yo también fuera, vimos como un cambio en la política de Perú, de Ecuador, de Chile, no de Argentina, no de Uruguay, pero sí de estos países que eran los que más flujo de migrantes recibían o eran países de tránsito en ese tiempo. Entonces comenzaron a establecerse algunas medidas que restringían el paso o la entrada de población migrante, en el caso nuestro, venezolano. Ok, hoy estamos en una situación similar, porque hay una correlación de fuerza en América Latina que mejora o no esa posibilidad de acogida y también la utilización política que se pueda dar a las poblaciones migrantes para criminalizarlas, como bien tú decías, o para acogerlas. En el estudio de las migraciones hay algunos autores que intentan distinguir entre ser extranjero, dicen así, y ser migrante. Es decir, es una sutileza hasta política, pero sí, un poco para decirle que aquel que para un país pues es acogido o bien visto se le dice extranjero, ¿no? Una persona extranjera, tal. Pero cuando pareciera que tú no eres bien acogido y tal, se te habla de migrante, los migrantes, porque se le da como quizás a veces un sentido despectivo, ¿no? Exacto. Aunque a mí me parece más despectivo decir extranjero que migrante. Sí, señor. Pero bueno, hay esa sutileza, claro. Pero date cuenta, José Ángel, que ahora que vas hablando, es que recuerdo, tú también lo debes recordar, esa frase famosa de Einstein, que le preguntaban que de dónde era. No recuerdo muy bien el contexto, pero él tenía pues 3 nacionalidades. Entonces decía que le convenía para una cosa, para otra cosa y para otra cosa. Es decir, que prácticamente la asociación de la identidad y todo, hasta por eso. Es decir, claro, un basquetbolista que llega a un país X, para no decir un nombre, pero un basquetbolista, digo un ejemplo, porque ahora mismo, por ejemplo, hay un Eurobasket en Europa y basquetbolistas en la NBA, pero que juegan en Europa, o sea, son europeos. Hay un griego que juega en la NBA. Pero digo, el hecho de ser una figura o de tener esa connotación, no, él es un extranjero que está entre nosotros. En cambio, si tiene otro tipo de situación asociada a un tema de violencia, no, tiene otra connotación. Claro, fíjate, ahora cuando comenzó las deportaciones en Estados Unidos, que además, bueno, o sea, insisto, nosotros como venezolanos prestamos más atención a nuestra población porque claro, fue vulnerada, algunos fueron mandados a El Salvador, cosa que es grave, o algunos a Guantánamo, también grave. Ya vamos a comentar, digamos, esos mecanismos que a veces se utilizan los gobiernos, perdón. Pero cuando empezó todo este momento de deportaciones masivas en los Estados Unidos, había un afgano, científico afgano, que estaba en los Estados Unidos. Y él decía públicamente, en unas declaraciones públicas, decía que con él no se metían porque él era un científico y, digamos, era una figura importante para los Estados Unidos. Entonces pareciera que se les olvidaba que él también era un inmigrante en ese país. Entonces se perseguía aquello que llama de la cortina la aparofobia, es decir, se te persigue por pobre, se te persigue por feo, se te persigue porque se te racializa, por negro en algunos casos, por blanco en otros casos, porque también hay el racismo, digamos, siempre lo vinculamos hacia aquel que es negro, pero también hay un racismo hacia quien es blanco
o hacia quien es indígena. Entonces, siempre va a haber, digamos, unas razones étnicas que pueden estar mediando ahí también. Entonces, claro, cuando hablamos de estas situaciones, justamente siempre va a haber esas valoraciones negativas o positivas en relación de dónde tú vengas, en relación de tu profesión. Yo debo decir, por ejemplo, que en mi experiencia migrante, yo sentía que había respecto a mí un trato distinto con respecto a otros compatriotas porque yo era un intelectual, a pesar de que yo no trabajé en el ámbito intelectual como académico, pero cuando se enteraban de mi recorrido académico, cambiaba el trato en relación de repente a alguien que cuando conversaba no tenía, digamos, una conversación fluida o en algún caso decía, bueno, cuál era su formación, entonces no se le veía que tuviese una formación elevada, pasaba a ser otro el trato. Entonces, claro, todas esas cosas median cuando hablamos de posibilidades de insertarse y tal, y lo político. En este momento en Chile es discusión y va a ser próximamente también en Colombia, porque entran en periodos electorales. En Chile se estima que hay 1 millón de personas migrantes que podrían votar en las elecciones presidenciales. Eso es un número considerable cuando hablamos de 1 millón de personas. En Chile se cree que hay cerca de 8% de la población es población migrante de distintos países. Claro, está Venezuela por el número, supera a todos los demás, pero hay haitianos, hay dominicanos, hay, digamos, ecuatorianos, peruanos. Bueno, en ese número de población migrante se estima que más o menos 1 millón puede votar. Bueno, eso como ha sido tema, porque pueden definir la política interna del país y básicamente mucha de esta población migrante sale de sus países por razones políticas, entonces por afinidad política no votarían, por ejemplo, por la izquierda en Chile. Por afinidad o por lo que huyen, porque hay nicaragüenses, cubanos. Ok, entonces por no repetir sus propias historias, no votarían quizás por la izquierda. En este momento, el gobierno chileno es un gobierno de izquierda y la principal candidata, la que tiene más posibilidades, es del Partido Comunista Chileno. Bueno, se ha querido modificar la ley para que esta población migrante no pueda votar en las presidenciales, que se les permita votar en las municipales, en las regionales, pero no en las presidenciales, que es donde se definiría realmente el destino, digamos, entre comillas, del país. Entonces, por razones políticas, ahí en este caso por cálculo político, se intenta quitar algunos derechos que son derechos políticos también, que han sido adquiridos por la ley. Lo mismo Colombia. Claro, en Colombia es más complejo porque en el caso de Colombia, no sé si aquí en algún programa lo he dicho, pero el PPT, que es un mecanismo de protección para la población venezolana, realmente no te da derechos políticos de ningún tipo. De hecho, ni siquiera te da residencia. Exacto. Está estipulado como para que puedas estar. Para que puedas estar, trabajar, pero no es una visa como no propiamente. Entonces, no es una residencia, no suma para nacionalizarte, no suma para el seguro, para nada de eso. Bueno, suma para la protección social, porque cotizas, cotiza, pero no suma para estas otras cosas, como por ejemplo, en algún momento tú quieres optar, porque ahora la ley colombiana establece que después de 5 años con PPT puedes pedir residencia, no nacionalidad, sino residencia, con lo cual cambia tu estatus, o sea, cambia el estatus de residente con visa de residente, o sea, ya es un visado y tiene unos costos que muchas veces no se pueden pagar. Son complejos. Y sí, es costoso. Pero en todo caso, el PPT no te da derechos políticos. Entonces, para Colombia no es un riesgo. Digamos, ese casi 2 millones de venezolanos que están en territorio colombiano, porque no tienen esos derechos políticos, no votan. De hecho, no votamos los venezolanos ni en regionales ni en municipales, no votamos ni en una junta de vecinos, una junta comunal, nada. O sea, y eso nos plantea otros temas que tienen que ver con eso, con la posibilidad de que las poblaciones migrantes no se les pueda negar sus derechos políticos, más allá de aquellos derechos naturales establecidos en la ley, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la identidad para el caso de los niños, el derecho, por ejemplo, bueno, la ley, la protección en el caso de las mujeres, en el caso de los niños, es decir, a todo ese sistema de protecciones establecida por la ley y establecida por Naciones Unidas.
pero no derechos políticos. Exacto. No quería que, porque me parece importante que puedas dar una reflexión sobre el día de hoy. O sea, hoy es 11 de septiembre y evidentemente se recuerda aquel tema de las Torres Gemelas, independientemente de qué pasó, porque sigue habiendo dudas de qué pasó ese día. Pero, ¿te parece que después de ese día, después de esa fecha, ha cambiado este tema de cómo mirar la situación de la geopolítica global después Sí, de esos sucesos? ¿Cómo sí, reflexionas después de ese tiempo? A ver. sí, mira, voy a decir algo, pero antes de reflexionar sobre ese 11 de septiembre de 2002, creo que 2001. 2001, el 11 de septiembre de 1972 fue el golpe de Estado en Chile. Ok. O sea que Así también fue una razón uh-huh, para que saliera de Chile una población importante uh-huh, que llegó aquí a que Venezuela, llegó entre aquí a otros. Venezuela, de Sí, población migrante que llegó a cierto, Venezuela y cierto. que tanto amor dieron a este país también y nosotros como nacionales dimos a ellos, a los chilenos. Entonces ahí también tuvimos un momento de salidas masivas de personas, en este caso por razones políticas. Después de abril de ahora del 2001, vemos que en relación a las migraciones Sí, sí. hay una valoración, se generó una mayor valoración negativa a aquellos migrantes provenientes del Medio Oriente. Es decir, así como a los venezolanos se nos ha querido relacionar como población migrante con el Tren de Aragua y con otras, digamos, bandas delictivas en América Latina y incluso en Europa, pero más en América Latina, después del 11 de septiembre, en los Estados Unidos, con la caída de las Torres Gemelas, se empezó a relacionar a los musulmanes y a quienes venían del Medio Oriente como terroristas. Y comenzó una persecución. Y eso ha generado que a partir de ese momento en Europa se haya creado también un imaginario, digamos, un imaginario en relación a los migrantes musulmanes, ya ni siquiera del Medio Oriente, sino migrantes que sean musulmanes, porque recordemos que hay países africanos que son musulmanes, países de África negra, digamos, aunque a algunos no les gusta que se diga negro, pero es la África negra, que son musulmanes, Nigeria es musulmán, Senegal hay musulmanes, entonces esa población, que también es una población mayoritaria en Europa, se ha querido estigmatizar como terrorista. Y de hecho, muy a propósito del propio discurso de Donald Trump, en Europa se ha querido o se ha hecho pensar, se dice, por ejemplo, que el mayor riesgo para la seguridad de Europa son los musulmanes. A partir de ese momento, claro. Recuerden ustedes que después del 11 de septiembre también hubo una serie de atentados en Europa. Sí. Recuerdan el atentado en el metro allá en Madrid, en Atocha, creo que era la estación de Atocha, o Atocha. Hubo un atentado que dejó también varios heridos, varios muertos, un bolso que dejaron en un contenedor de basura y estalló. También hay el atentado del Bataclan en Francia, el atentado a Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Hubo una serie de atentados que se relacionaron, digamos, con esos hechos de Estados Unidos, porque fue de alguna manera, digamos, una acción que tomaron grupos insurgentes o grupos radicales musulmanes. Ahora mismo está la situación de Gaza, justamente por grupos radicales, que no justifica lo que pasa contra los palestinos. Pero digamos, hay una situación de tensiones que ya pasan de lo político a lo armado. Ayer mismo hubo un bombardeo en Qatar, ¿recuerdan? Hay una reunión que se suponía era de negociaciones, pero Qatar, por ser un país de los más importantes dentro del mundo musulmán, digamos, que define la política musulmana para el Medio Oriente, ahí estaban reunidos un grupo de líderes el grupo palestino, ahora se me olvidó. ¿El Hamas? Hamas, un grupo de líderes de Hamas y bombardearon el lugar donde estaban. Y lo mismo ha pasado en Irán, a pesar de que Irán es un país persa y bueno, es como otra lógica, pero pasó en Irán, es decir, porque se convierten en objetivos militares, en objetivos políticos. Claro, que trasciende todo lo que se pueda acordar, los pactos. Porque, por ejemplo, con el tema de lo que sucedió en el 11 de septiembre, siempre recuerdo que en Naciones Unidas, y ahí es donde también quisiera que tocaras ese punto, José Ángel, porque en Naciones Unidas
surgió después de la Guerra Mundial, o sea, después del bombardeo, después de todo lo que pasó, Naciones Unidas dice, mira, vamos a ver si hacemos unos pactos de mínimo acuerdo para evitar conflictos, pero después de ese día, del 11 de septiembre, igual hubo un ataque a pesar de rechazar o de los países decir, mira, no hagamos esto, evitemos, bueno, no, yo al final necesito igual Rusia con Ucrania, igual el otro con el otro. Es decir, pareciera que eso no tiene ningún sentido, porque al final de cuentas quien tiene la acción de llevar una ejecución de un hecho militar, bueno, lo desarrolla, ¿no? Y a pesar de que hay una reunión de un pacto, porque es verdad que hay conflictos armados y bélicos, pero hasta en esos momentos inclusive hay espacios para el diálogo y la diferencia y donde debería ser la solución, porque no puede haber guerra toda la vida, es decir, no puede haber tiene que haber un momento de paz, tiene que haberlo, pero entonces es lamentable que eso pase, ¿no? Que son las circunstancias que vivimos actualmente, es decir, que como que se violan las propias normas que nosotros como seres humanos hemos puesto, porque los animales tienen sus propios modos, pero Sí, es sí. lamentable que esté pasando en estos Claro, tiempos. uno de los signos de nuestro tiempo, estos últimos años, es que el multilateralismo Ujú, se ha puesto en cuestionamiento. ujú, Cuando hablamos de multilateralismo, hablamos de ONU, hablamos de Unión Europea, exacto. hablamos, digamos, de todos los sistemas que pueda haber en el mundo que intenten concertar, digamos, políticamente a los países. Hay distintos sistemas. En Sí, África hay un sistema, el Congreso africano, digamos que es un sistema, o los musulmanes también tienen su propio sistema, América Latina también. Entonces ese multilateralismo se ha puesto en cuestionamiento. Y se ha puesto en cuestionamiento no por las propias fallas que ha podido tener el sistema multilateral, sino también porque políticamente hay personas que se han encargado de torpedear, digamos, ese sistema multilateral por su conveniencia. claro. Eh, Mira, decíamos temprano, unos minutos antes, que hubo un grupo de venezolanos, inmigrantes, pero hablemos de venezolanos, que fueron enviados a El Salvador, a cárceles en El Salvador, porque bueno, fueron catalogados como un peligro para los Estados Unidos, eran delincuentes, después se demostró que no. Pero igual pasó con salvadoreños, ¿no? Que estaban presos injustamente, se les consideraba de pandilla y solo porque tenían un tatuaje, por ejemplo. Eh, Cuando Bukele llegó al poder, pocos meses después, 1 o 2 meses después de su primer mandato, Bukele fue el encuentro de Naciones Unidas, la Asamblea General Ujú, de la ONU. Y una de las primeras cosas que hizo fue tomarse un selfie y decir, bueno, aquí me tomo esta fotografía, como lo hizo Chávez en algún momento, pero sin el selfie, en esta institución moribunda. Entonces, a partir de ahí, él comienza desde su discurso a torpedear ese sistema multilateral al punto que ha creado una cárcel donde, más allá de la opinión que tengamos sobre quienes están presos allí, pues no es una cárcel donde estén garantizados todos los derechos humanos. Para empezar, que haya personas que estén encarceladas sin que se haya demostrado su culpabilidad, solo porque tengan algún estigma, digamos, estén estigmatizados porque tengan un peinado, un corte de pelo o tengan tatuajes. Entonces, esa situación ha hecho que muchos países, desde lo interno de sus propias políticas, hagan mala propaganda al sistema multilateral. Insisto, más allá de las deficiencias que puedan tener, sí, es lo que tenemos y es la posibilidad que tenemos para concertar. claro. Es lo mismo que está pasando con Rusia y Ucrania, que además, o siempre ponemos el caso del el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde tienen silla y pueden decidir países que son los principales violadores de derechos humanos. Están ahí presentes y tienen derecho a veto además en relación a otros países. Lo mismo en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad está Rusia, que es en este momento uno de los factores belicistas en el país. Está Israel, que es un factor belicista en el mundo. Está, bueno, pudiéramos nombrar, digamos, esta China que intenta concertar, porque bueno, tiene una política más hacia lo económico, menos bélico, ¿no? Sí. Pero Aunque en el último encuentro de su aniversario mostró todo su su arsenal arsenal, increíble. Entonces cada de, país claro, toma su atribución y luego decide en dónde desarrollarla. Y es una pena porque en fin de cuentas lo que buscamos es un equilibrio global, porque a fin de cuentas eso es lo que debería pasar. José Ángel, el tiempo siempre va volando, pero evidentemente nos interesa muchísimo saber cómo va la ULA, sobre todo de lo que estás haciendo.
lo que estás haciendo y que está esta jornada de los cursos de extensión. Cuéntanos los detalles. Bueno, fíjate, soy un ser escindido, diría Ajá, ¿eso la qué significa? filosofía, o sea, dividido. Ajá, ok. Entonces, por un lado, digamos, son mis propias Ujú, investigaciones, mi propio trabajo sobre migración. así es. La última vez que estuvimos aquí, estuvimos promoviendo un diplomado en migración. Ujú, Tuvimos que hacer una pausa en el ok, diplomado por la propia situación del país, digamos, muchas de las personas que participaban del diplomado eran personas que participaban de organizaciones sociales. Con la falta de financiamiento tuvimos que reevaluar y hacer una pausa. ok. No suspendimos, sino hicimos una pausa. Hubo un cambio también en la correlación de fuerza política en los estados. Entonces había algunas personas que eran funcionarios públicos, dejaron de serlo. Así que, bueno, forma parte de toda esta situación política. Sin embargo, sigo haciendo mis trabajos digamos, como grupo de trabajo Ujú, sobre migración. Sigo trabajando este tema de lo que hemos hablado hoy, el panorama de las migraciones en este momento, la migración venezolana. Estoy haciendo algunos estudios ahora ya de doctorado en relación a eso, bueno, eso es otro asunto. ujú, Ahora, en relación a extensión, ujú, en este momento estamos trabajando fuertemente porque en el mes de octubre. octubre Ujú, tenemos dos eventos importantes. El 21 de octubre tenemos una rueda de negocios sobre cacao que se va a hacer aquí en el Hotel El Serrano, donde vamos a convocar, vamos a intentar que se encuentren aquellos factores económicos, digamos, que venden o compran cacao o producen cacao también para que se encuentren y bueno, puedan de alguna manera motorizar algunas formas de negocio y con eso estaríamos beneficiando a la población que en el sur del lago, en este caso para el estado Mérida y el estado Zulia, son cultivadores de cacao. Y ese es un primero. Y los días 22, 23 y 24 de octubre tenemos el primer Congreso del Cacao, ujú. el primer Congreso Internacional de Cacao. Creo que por aquí Sí, sí, que han la venido feria y COI todo, Cacao, ¿no? tenemos una feria Sí. que también desde la Dirección de Extensión estamos apoyando como universidad. Entonces, digamos, esas son las dos actividades. Más allá, tenemos una serie de programas de diplomados, Ujú, cursos que están adscritos a distintas facultades, distintos institutos de investigación, que solo sería de que las personas interesadas ujú. en el área específica se acerquen a los decanatos, se acerquen a las facultades y vean cuáles son las actividades de extensión que en esos temas específicos se estén haciendo, porque bueno, si los nombres son más o menos No, 180 imagínate. Y entonces cursos y en las redes se puede diplomados, ubicar, Extensión podemos, ULA. sí, algunas están allí, otras Ujú. están más porque se hacen público, ¿no? En la propia redes de Fe y Alegría he visto Exacto. algunas promociones de los cursos y diplomados que se llevan también con apoyo de extensión. En este minuto que nos queda, José Ángel, ¿cuál sería entonces ese mensaje que nos puedes dejar esta mañana, que tiene que ver evidentemente con lo que vas haciendo, esa mirada de la migración, y también unirlo con hacer algo? Porque el problema también con el migrante es que tiene que pensar qué hacer, porque no puedes llegar, "Ah, no, me fui y me quedo ahí estático", sino tienes que formarte, tienes que capacitarte, tienes que educarte y adecuarte. ¿Cuál sería entonces ese mensaje? Bueno, yo diría que sería un mensaje como en distintos niveles. Hay Ujú, un mensaje que es más hacia los gobiernos, ujú, en el sentido de que puedan entender que mm, la gente emigra muchas veces porque se ve forzada. A veces no es una decisión racional, a veces, digamos, te ves forzado a hacerlo y los países tendrían la responsabilidad de hacer todo lo posible por acoger a todo aquel que llega a su territorio, así como Venezuela lo fue en algún momento, uno esperaría que otros países lo sean. Eso es un primer nivel. El otro nivel que es la población migrante sería siempre decirles que mantengan, digamos, la idea, la fuerza de que cualquier cosa que se planteen pueden hacerlo, digamos que tendrían que hacer todo también el esfuerzo de que en los lugares donde están se les respete, se les reconozca, se les mire, ujú, digamos, que se hagan visibles y que se hagan visibles justamente por todo lo bueno
que podemos aportar, no solamente desde el punto de vista económico, que es donde siempre se centra la atención, sino también desde el punto de vista cultural. Claro. Yo regreso a Chile, en esta semana son sus fechas patrias, y si tú ves las redes de los venezolanos y de los chilenos, la emoción que hay de la población venezolana migrante en Chile de participar en sus fiestas, de bailar cueca, de aprender su música, pues bueno, eso también tiene un gran valor, ¿no? Esa integración cultural que va acompañada con la población migrante. Y en tercer, y para finalizar, con el tema de las migraciones, sería que nunca se está preparado para migrar. Es decir, muchas veces tú un día tomas la decisión y tomas tu viaje. Y algunos se van de forma más ordenada, otros más vulnerables. En todo caso es que siempre lo que digo es que si has tomado la decisión o te ves forzado a salir de tu país, hagas lo mejor posible para salir con el mayor orden, ¿no?, de organización que pueda. No siempre es posible porque lo hemos dicho, cuando tú eres perseguido, tú no tienes posibilidad sino de irte con lo que tienes puesto. Exacto. Pero muchas veces tenemos al menos, aunque sea un mes, para planear. Y para planear es, bueno, cuál va a ser nuestra ruta, que sea segura, que si en el camino hay personas que te puedan recibir, lo hagan para hacerte menos vulnerable al trato de personas, a ser engañado, informarte sobre tu recorrido. Eso el servicio jesuita lo hizo por mucho tiempo. Yo creo que eso es importante rescatarlo. José Ángel, muchísimas gracias por estos minutos a los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Era entonces la intervención del profesor José Ángel Rivero Figueroa, quien es, por supuesto, politólogo, docente, profesor de la Universidad de los Andes, con este tema relacionado con las migraciones, importante, habitual, que es algo necesario analizar, siempre tener presente, y evidentemente la formación, ¿no?, como bien lo decía, y la preparación. La entrevista destacada en Su Palabra por Delante.